Buenos días, hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Si nos visitan por primera, segunda vez, siéntanse bienvenidos. El propósito es conocer, saber más de nuestro Dios, conocer más el mensaje que Dios tiene para nosotros. Yo quisiera iniciar el día de hoy con un texto en la Biblia. Acompáñenme al libro de Filipenses, por favor. Nuevo Testamento, carta a los Filipenses del apóstol Pablo. Capítulo 1, por favor. Libro de los Filipenses, capítulo 1. Solo vamos a leer el verso 29. Carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 29. Le escribe el apóstol Pablo y dice así, hermanos: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Una vez más, hermanos, dice el apóstol Pablo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El apóstol Pablo está hablando a los filipenses y les dice que hay ciertas circunstancias. Número uno, que cuando conoces a Cristo, cuando crees, tú ves todas las bendiciones, ves todo lo que hay, ves todo lo que Cristo refleja en tu vida, pero dice que no solamente vas a creer en Él, porque podemos ver todas las bendiciones, sino también la Escritura dice que vamos a padecer por Él. Y entonces tú podrás decir: hermano, ¿qué no se supone que vamos a Cristo y no hay aflicción, no hay conflicto? ¿Qué no se supone que si estamos con Cristo, ahora tenemos paz, ahora todo es gozo, ahora todo es tranquilidad? Pero la Escritura dice que muchas veces el caminar con Cristo va a traer padecimiento, va a traer aflicción, va a traer lucha. Y en estos tiempos difíciles, la pregunta es: ¿a dónde acudimos? Muchos de los que caminamos con el Señor aún vamos a Cristo, y una de las cosas que llegan a pasar es que aún a pasar de conocer de Cristo, muchas veces no confiamos plenamente en Cristo. ¿A qué me refiero? Nosotros muchas veces tenemos el conflicto, hermanos, de que conocemos de Cristo y dependemos de algo externo a Cristo. A pesar de conocer de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Muchas veces tenemos la aflicción y buscamos, no porque no amemos a Cristo, nuestra naturaleza es buscar la ayuda más cercana, visible, y no a Cristo, que no le vemos. Y entonces muchas veces viene el dolor cuando no hacemos o vamos por el camino correcto, cuando no tomamos la indicación correcta. En estos tiempos difíciles, hermanos, porque la Escritura dice que el apóstol Pablo, que nos ha concedido creer en Cristo, y ese creer en Cristo nos va a traer el padecer por Cristo. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando un cristiano que conoce, un hermano, una hermana que conoce, empieza a tener problemas, hermano? ¿Qué pasa cuando tú te acercas a Cristo y de repente tienes algún problema familiar y en lugar de que se resuelva, parece que se pone más dura la situación? ¿Qué pasa cuando tú estás buscando una sanidad y le estás pidiendo a Dios: Señor, sana a mi papá, sana a mi hijo, y enferma más? ¿Qué pasa cuando tú estás caminando con Cristo y viene la aflicción a tu vida? ¿A dónde vamos, hermanos? ¿Qué hacemos cuando el conflicto familiar es grave? ¿Qué hacemos cuando el conflicto interno es grave? A veces tú podrás ver, hermanos, hoy
bien, aparentemente, pero por dentro tú no sabes lo que está a punto de salir y de explotar. Yo platico con muchos de ustedes y aún conmigo mismo, y aún no saben las aflicciones que pueda tener, porque es la vida del cristiano. Aflicciones y aflicciones, no solamente creer, sino muchas veces padecer, tener conflicto, aceptar el conflicto. En los momentos de miedo, de incertidumbre o peligro, ¿a dónde vamos? Cuando nos falta dirección, ¿has visto cuando en una situación marital falta dirección? ¿A dónde vamos, hermanos? ¿Has visto cuando una situación familiar, padres, hijos, falta dirección? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la manera más correcta de dirigir incluso a un hijo, hermanos? Y no solo eso, ¿cuál es la manera más correcta de guiar mi camino cuando atrás de mí, atrás de lo que yo he dejado, solamente es una ola de tristeza y de dolor? ¿Qué dirección debo de tomar? ¿Hay algo a donde yo pueda ir? ¿Hay un refugio en el cual yo pueda sentirme tranquilo? ¿Hay un lugar en donde yo pueda estar en paz a pesar de haber herido, lastimado, a pesar de haber sido yo y nada más yo? ¿Hay un lugar de tranquilidad cuando de repente yo puedo ver toda mi vida anterior y ha sido derroche tras derroche, libertinaje tras libertinaje, lastimar y herir a aquellos que te han protegido? Y entonces cuando viene la culpa, cuando viene la aflicción, ¿a dónde vamos, hermano? ¿Cuál es tu descanso? ¿Hacia dónde vas? Porque muchos de nosotros lo que nos falta es esa dirección. Y hoy, hermanos, para dar inicio al sermón, yo quiero que medites, que seas sincero contigo mismo. Si estás pasando por una aflicción, ¿a dónde vas? No importa, me ha tocado alguna vez, hermanos, ver, en una ocasión me tocó ver a unas personas, vamos a decir, físicamente corpulentas, hermano. Fuertes, de hecho de una estatura fuerte, grande, alto. Pero cuando llegó la aflicción a su vida, hermano, toda su fortaleza se acabó. A mí me decía chaparro, estoy chaparrito. Imagínate, él era una persona robusta, joven, alta. Pero cuando le llegó la aflicción, hermano, se quebró, se quebrantó. No importando su fortaleza, no importando su estatus, no importando nada, se quebrantó. Cuando tenemos ese quebranto, ¿a dónde vamos? Si tú estás pasando por aflicción o por lucha, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Yo te invito el día de hoy a que oremos, cerramos los ojos y le pedimos a Dios que nos muestre esa aflicción el día de hoy, hermanos. Tal vez haya dentro de ti tristeza o dolor. Tal vez haya dentro de ti falta de dirección. Tal vez hoy estés pensando, ¿qué hiciste a tus seres queridos? A tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. ¿Qué hiciste de tu vida? Cerramos los ojos y oramos a Dios para que nos ayude el día de hoy. Querido Dios, te damos gracias, Señor. Muchas gracias porque hoy nos reúnes en tu nombre. Y hoy, Señor, agradecemos cada uno de los presentes, Señor. Aún si hay alguien por venir, Señor. Muchas gracias por traerlo, Señor. No es casualidad, Señor, que hoy, Señor, hables a nuestra vida, Señor. Mas hoy te ruego, Señor, que el día de hoy, así como tal vez muchos vengan con incertidumbre o con lucha, tal vez hoy muchos, Señor, estén aquí solamente con una máscara de felicidad,
pero por dentro hay tristeza y dolor. Tal vez muchos el día de hoy vengan aquí, Señor, con una máscara de fortaleza, de poder y de fama. Pero hoy, Señor, dentro hay un conflicto muy grande. Hoy te ruego, Señor, que hoy tengas dirección para cada uno, Señor. Que hoy, Señor, nos des un lugar de descanso, un lugar de refugio, un lugar a donde ir, Señor. Necesitamos descanso, necesitamos conocer a dónde ir en aquel problema y en aquella lucha, Señor. Te pido me ayudes y ayudes a cada uno de los presentes, Señor. Dame dirección, Señor, para compartir tu palabra, para transmitir el mensaje de confianza que debemos de tener en ti, Señor. Ayuda a cada uno de los presentes, pues sabemos, Señor, que muchas veces estamos padeciendo y estamos en la aflicción. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos y ponemos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Quiero que vayamos a la Escritura, libro de los Proverbios, Antiguo Testamento, hermanos. Vamos a leer el capítulo 18, Proverbios, Antiguo Testamento. Los Proverbios de Salomón. Se dice que es el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra después de Jesús, Salomón. Proverbios capítulo 18 y vamos a leer el verso 10. Vamos a estar hablando de este pasaje, vamos a estar meditando en este pasaje. Es un pasaje que nos llena de fe, de esperanza. Es un pasaje que también nos llena de reflexión. Dice la Escritura, está hablando Salomón, dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre de Dios. Torre fuerte es el nombre de Jesús. Y luego dice ahí: a él correrá el justo y será levantado. En otra versión dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y estará a salvo. Torre fuerte es el nombre del Señor. Primero vamos a ver, hermanos, vamos a dividir esta enseñanza en dos puntos. Número uno, vamos a ver por qué es torre fuerte el Señor. ¿Por qué tú puedes estar confiado en el Señor? ¿Qué hay que tú puedas decir: yo conozco del Señor, yo voy al Señor y es torre fuerte? ¿Por qué? Y número dos, vamos a ver, dice ahí la Escritura: a él correrá el justo. Pero ¿qué pasa del injusto? ¿Qué pasa de aquel que hizo maldad? ¿Qué pasa de aquel que no honra a sus padres, que destruyó la vida de una persona? ¿Qué pasa con aquel que es escarnecedor? ¿Qué pasa con aquel que es burlador? ¿Qué pasa con aquella que es insensata? ¿Qué pasa? Dice: a él correrá el justo y será levantado. Entonces vamos a dividir esta enseñanza en estos dos puntos. Vamos a ver primeramente por qué el Señor es torre fuerte. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir o qué nos quiere transmitir Salomón a través de este pasaje o de esta parte de este pasaje en donde dice que torre fuerte es el nombre de Jehová? Número uno, vamos a ver, hermanos, para entender este pasaje. En aquellos tiempos, hermanos, una torre en un reino era algo muy fortificado, era el lugar tal vez más seguro de la ciudad. La ciudad muchas veces en aquellos tiempos eran reinos que estaban sellados, estaban circuncidados, había muros. Y tú recuerdas, incluso en aquella ciudad, Jericó, dice que eran muros muy altos, muy grandes, pero esos muros en cada lugar, a cierto lugar había torres. Y una torre era uno de los lugares más seguros en donde podían estar las personas. Y entonces el Señor hace
una ilustración de ese comparando al Señor con una torre. Dice que una torre es un lugar seguro para una ciudad. Para un ser humano, Dios es el lugar más seguro que puedas tener. La torre es un lugar fortificado. En una torre tú puedes detectar, o las personas podían detectar peligro, podían detectar al enemigo. Una torre era un lugar fuerte. Caían los muros, difícilmente caía la torre. Un lugar seguro para los habitantes, un refugio. De hecho, la torre era un lugar o un refugio cuando el enemigo venía. Si de repente la ciudad fortificada llegaba el enemigo, llegaba fuerte, la torre era el lugar seguro donde las personas llegaban y ahí se resguardaban. Si en estos tiempos de lucha, en estos tiempos hay aflicción, en estos tiempos hay peligro a una vida, ¿cuál sería la torre fuerte? ¿A qué torre tú irías? ¿O a dónde tú te refugiarías? Obviamente, hermanos, todos vamos a estar pensando Jesús, en Cristo, en Dios. ¿Cómo podemos ver eso? Porque ciertamente si hay aflicción y muchos no hemos podido enderezar nuestra vida, es porque estamos fuera de ese lugar, fuera de ese refugio. Muchos de nosotros seguimos con la aflicción. Incluso, hermanos, muchos de los que caminan con el Señor aún tienen aflicción. Y no significa, como vimos en el libro de Filipenses, que no vas a tener problemas. Vas a creer en Dios y padecer por Él. Y una persona cuando tiene problemas y es cristiana es diferente a una persona que tiene problemas y no conoce a Cristo. Porque una persona que tiene problemas y no conoce a Cristo no sabe a dónde ir, no sabe de dónde agarrarse, no sabe qué hacer. O muchas veces la decisión que toma es incorrecta. Y en lugar de tomar la mejor decisión, a veces el problema lo hacen más grande y más grande y más grande. Pero una persona que ama a Dios, que conoce a Jesús, sabe de dónde agarrarse, sabe a dónde ir, conoce a su Dios, sabe a dónde estar seguro y en qué parte, a pesar de que el enemigo venga. Porque una cosa es segura, querido hermano, querido amigo, tú que estás aquí. Si tú conoces la palabra y has caminado, o tal vez hoy has decidido, no esperes, querido hermano, que en estos momentos te vaya mejor. Y no porque te estoy metiendo temor, sino porque cuando tú te enrolas en el ejército del Señor, el enemigo va a venir en contra de ti. Se van a levantar en contra de ti. Cuando tú decides caminar, tus amigos se van a levantar en contra de ti. Tú decides caminar y poner a Dios en primer lugar, tu familia va a estar en contra de ti. Los más cercanos van a estar en contra de ti. Tu esposo, tu esposa, te va a decir, ¿a poco ya te vas a convertir? ¿Que no era mejor aquello? ¿Que no era mejor la fiesta? Y entonces empiezas a tener conflicto, empiezas a tener aflicción. Y entonces cuando tú no sabes eso, cuando no conoces a Cristo, muchas personas, hermano, muchas, una de las personas ha querido caminar con Dios, una ha decidido y se acerca y viene, pero cuando la pareja, el cónyuge dice no, se aparta, se va, hay conflicto. Y sabes que de repente prefieren los golpes, las humillaciones, a que Cristo esté en su vida. Es un lugar seguro. Fíjate lo que dice el salmista. Vamos a ver por qué es torre fuerte. Libro de los Salmos, capítulo 46, verso 1 al verso 3. Libro de los Salmos, capítulo 46, verso 1 al verso 3. Este salmo lo escriben los hijos de Coré. La mayor parte de los salmos es escrita por David, pero aquí dice, fíjate lo que dice la escritura en el verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando hay veces, hermanos, no tenemos a dónde ir, hay ocasiones que aún el incrédulo, hermanos, cuando no conoce a Dios, algunas veces nos llegó a tocar a compartir en un hospital.
Y cuando tú vas y compartes en un hospital, hay muchas personas enfermas, hay personas en terapia intensiva. Y en ocasiones, recuerdo un caso de una persona que estaban los abuelos de un enfermito, de un niño. Íbamos semana tras semana y resulta que allí estaban una semana, a la siguiente semana allí estaban, a la siguiente semana allí estaban, de tal manera que ya nos conocíamos. Y en una ocasión, hermanos, el médico les dice: si conocen a Dios, busquen a Dios, porque ya no hay respuesta. ¿Conocen de Dios? ¿Conocen a Dios? Médicamente, clínicamente no se puede hacer nada. Y entonces hasta el mayor, tal vez incrédulo, creyente, cuando tiene ese conflicto, sabes a dónde quiere ir: a Dios. Muchas personas en ese lugar, cuando tienen la enfermedad y ven que estamos orando por las personas para que Dios le transmita tranquilidad, paz, dicen: yo quiero que ores por mí, quiero que ores por el familiar, quiero que ores. Entonces tú puedes ver, dice la Escritura, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Otra cosa que nos dice este pasaje, que Dios va a estar en medio de los problemas. Como te dije, y el apóstol Pablo nos citaba, no solamente es creer en Él, sino padecer por Él. Y en medio del problema, ahí va a estar Dios. Qué hermoso es cuando tú tienes el problema y de repente te acuerdas: ¿sabes qué? ¿Qué haría Jesús? Tú estás conmigo, Señor. Qué diferente es. Dice el verso 2, por tanto, dice, si Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda cuando estamos en la aflicción, dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, muchas veces vendrá el enemigo con toda la ira. Tal vez tú conozcas de la palabra de Dios, y si tú conoces, también sabrás que hay un Dios que nos ama, un Dios que está preocupado, interesado, un Dios que es misericordioso y que es todopoderoso, pero también hay un ser que es el enemigo de las almas. Y este ser, hermanos, va a buscar destruir toda la creación de Dios, todo lo que es Dios, lo que representa a Dios. No esperes, querido hermano, hace un rato el hermano decía, no esperes que no venga aflicción a tu vida. Hace un rato decía el hermano que hoy los matrimonios son como express. Hoy los matrimonios buscan la manera de decir, vamos a probar. Es tan difícil de verdad el día de hoy. Una jovencita que conocimos se embarazó y se fue con el esposo y le dijimos, mira, lo correcto es que te cases, cásate, de verdad, haz un compromiso, haz un pacto. Y aún la jovencita menor de edad decía, ¿y si no funciona? Entonces, ¿por qué te embarazaste? ¿Y si no sigo? ¿Y si no está bien? Yo creo que vamos a probar. Hermano, muchos dolores de cabeza nos ahorramos cuando hacemos las cosas conforme a Dios. Pero cuando el enemigo viene a destruir, no esperes que no venga a querer destruir tu relación familiar, tus negocios, tu vida personal. El enemigo va a querer acabar con todo lo que representa a Dios, contigo, con tu familia, con la obra, con la iglesia, con el matrimonio, con la relación con los padres, con tu carácter, contigo. Tú sabes que una persona que empezó en el alcoholismo no empezó con una botella, empezó con una probada y se acabó, hermanos. Tú nada más empiezas a ver cómo es tan sutil el enemigo que viene con toda su ira. Él va a buscar destruir esa unión que tú tienes en el Señor. Va a buscar acabar. Y dice que cuando venga,
Por eso es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Qué más? Fíjate, acompáñame ahí en el Salmo 18. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Tal vez si alguien se daba cuenta de que Dios había sido alguien que le había guardado, era David. En una ocasión dice que Saúl, cuando era rey, intentó acabar con su vida, con todo su ejército, y Dios le libró. Dice en el verso 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Y luego dice ahí algo importante, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David sabía, hermanos, que el que le había librado no había sido su fuerza, no había sido su dinero, no había sido su capacidad, había sido Dios. El que le había librado del enemigo, el que le había librado de la angustia, había sido el Señor. Y entonces él declaraba y decía que Él era su castillo. Hermanos, David era rey y sabía lo que es tener un reino y sabía lo que era tener un castillo y una fortaleza. Y aún él decía, si yo soy el rey y tengo fortaleza, tengo todo, Dios es como mi castillo, Dios es mi fortaleza, es mi refugio, a Él voy. Y estaba confiado. Dios eso era una fuente de seguridad. Dime una cosa, hermano, cuando tienes la aflicción, ¿dónde te refugias? ¿A dónde vas cuando tienes la aflicción? ¿Qué haces, querido hermano? Cuando el conflicto es fuerte interno, ¿a dónde vas? ¿Qué es tu refugio? ¿En dónde descansas? ¿En qué confías? Y entonces David decía, cuando dice que Saúl intentó matarlo y Dios le libró, decía, tú eres mi roca, eres mi castillo, eres mi fortaleza, eres mi refugio, ahí yo descanso. Y no significa que no haya peligros, hermano, va a haber peligros. No significa que saliendo no pueda haber alguna persona que te quiera lastimar. No significa que vas a estar dentro de una burbuja. Significa que cuando caminas con Dios, Él te va a guardar. Significa que cuando estás caminando con Dios, Él va a ser tu escudo. Él va a pelear por ti. Él te va a dar confianza. Por eso, Dios es como una torre fuerte. Y destaca uno de los atributos de Dios. Dios es todopoderoso, hermanos. Cuando tú ves a Dios como un Dios todopoderoso, quiere decir que Él tiene el poder de hacer todo. No hay nada, hermano, que Dios no pueda hacer. Y te voy a decir una cosa. ¿Puede Dios transformar la vida más miserable en alguien o un hijo de Dios? Puede. ¿Puede Dios incluso resucitar a una persona muerta? Puede. ¿Puede Dios sanar? ¿Tiene poder Dios? La Escritura dice que en una ocasión Josué oró y el sol se detuvo, no caminó. Ahí estuvo, no avanzó. Tiene poder Dios incluso para que retroceda. Es vasto Dios y es poderoso y puede hacer cualquier cosa. La Escritura dice que para Dios nada hay imposible. ¿Cuál es lo que tú crees que sea imposible en tu vida? Dios lo puede cambiar. ¿Qué crees que sea difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. Entonces, si Él puede hacer todo, puede cambiar, puede transformar una vida, puede suplir, puede sanar, todo lo puede hacer, ¿por qué no ir a ese refugio? Y entonces nosotros podemos ver a Dios como torre fuerte. ¿Por qué? Porque destaca uno de sus atributos. Dios es todopoderoso. Ahora, yo quiero que entiendas. ¿Hay un conflicto dentro de ti? ¿Hay una aflicción dentro de ti? Si Dios es todopoderoso, ¿no podrá hacerlo? ¿No ha cambiado circunstancias?
no ha hecho cosas impresionantes, no ha cambiado vidas, no podrá cambiar la tuya o la mía. No lo he hecho así. Dios es todopoderoso, no hay cosa que Dios no pueda hacer. Es capaz de proteger a su pueblo, Dios, en los tiempos más difíciles. Ese es nuestro Dios. Número 2, Él es fiel. Él no es como nosotros. Una torre es un lugar seguro, un lugar confiable, pero Él no va a agarrar como nosotros y de repente se nos acabó el amor, se nos acabó la fuerza. Fíjate lo que dice el libro de Lamentaciones, Nuevo Testamento. Después de Jeremías está Lamentaciones, capítulo 3. Verso 22 y 23. Estamos viendo por qué Dios es como torre fuerte. Ya vimos que uno de los atributos es todopoderoso. Él puede cambiar a la persona más hostil, sí, hermanos. Dicen el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermanos, Él con un soplo puede castigar, puede reprender, pero tiene un atributo que es misericordioso. Él siempre busca el bien tuyo y mío. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque fíjate, es tan fiel Dios que nunca decayeron sus misericordias. Él quiere un bien para ti. Dime una cosa, hermano. Si hemos sido deshonestos, desleales, bueno, hermanos, hay quien se avergüenza de decir lo que ha hecho. Hay quien, si ahorita el Señor sacara lo que uno es, se avergonzaría uno y mereciera uno reprensión delante de un Dios santo. Mereciera uno tal vez castigo delante incluso de la persona que ha confiado en ti. Y cuando Dios quiere un bien para ti, dice que su misericordia no se ha acabado, nunca ha decaído. ¿Sabes? Por eso nos trae hoy aquí. Porque Él no quiere que tú te pierdas, a pesar de cómo hemos sido, a pesar de nuestras circunstancias. Él es misericordioso. Él es Dios. Hermano, no, Él es Dios sin nosotros, Dios sin ti, sin mí. Él va a seguir siendo Dios. Si tú no le quieres, si tú no le amas, Él seguirá siendo Dios. Si tú no le obedeces, Él seguirá siendo Dios. Si tú no le crees, Él seguirá siendo Dios. Pero tú sin Dios no somos nada, estamos acabados. Y entonces dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Verso 23. Nuevas son cada mañana, y luego dice ahí, grande es su fidelidad. ¿Te imaginas qué significa nuevas son las misericordias de Dios cada mañana? Imagina el día de ayer que tú hubieses lastimado a alguien, que tú hubieses herido el corazón de tus padres, que tú hubieses burlado de tus padres, de tu madre, que tú hubieses lastimado a una persona con tus actos, con tu actitud, con tu carácter. Y hoy te levantas y cuando tú ves el pasado, el día de ayer, solo el día de ayer, no estás viendo antier, ni la semana, ni el mes, ni los años que llevamos, solo ayer. Y cuando te levantas y dices, si estoy delante de un Dios, no merezco ser castigado. Y el Señor dice, tengo misericordia de ti. Yo quiero que tú te cambies, que tú te acerques, que hay un cambio en tu vida. Y dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Así es de que si hoy haces lo incorrecto, mañana Él va a buscar acercarse y llamarte. La misericordia de Dios así es. Pero no te confíes, hermano, porque hay quien va a decir, yo después, yo tal vez próximamente. El otro día platicaba con los hermanos, no sé si lo vieron, pero hay un video que me gustó a mí mucho y me ministró mucho. Tal vez tú tengas la oportunidad de verlo, a lo mejor está ahí en el internet.
La película se llama La cita o La oportunidad. Y esta película es muy corta y trata, bueno, te voy a decir un poco el contexto, tú la ves, que a una persona Dios le dice exactamente el día y la hora que va a morir. Y le dice, mira, fulana de tal, porque es una mujer, tal día, a tales horas, vas a morir. Le estaba diciendo Dios, hasta ese día se va a acabar mi fidelidad y mi misericordia, pero te la estoy anunciando. Y yo entendía eso. Tú no sabes cuándo el Señor te diga hasta aquí. Nos sentimos como robles, hermanos, fuertes, y pensamos, no, yo mañana estoy aquí, estoy vivo. Yo no sé si te comenté, me viene mucho a la mente siempre que transmito este mensaje. Tuve un familiar, un primo, 19, 20 años. Este primo no fumaba, no tomaba, le gustaba el deporte, era portero incluso, le gustaba hacer ejercicio. Pero un día, dice, así cuentan, que un día solamente hizo un movimiento brusco así y se empezó a marear después y siguió de tal manera, no te la hago tan larga, que cuando empezó a enfermar estuvo hospitalizado. Hay una enfermedad que se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero dice que es una en no sé cuántos millones. El detalle fue este: ese movimiento hizo que se desconectara la cabeza del cuerpo. No sé cómo se llama la enfermedad, pero una cosa hacía, de aquí para arriba no tenía movimiento, nada de movimiento, no podía parpadear, de aquí para abajo podía mover las manos, pies, todo, estaba en cama, pero no podía. Y le decíamos al doctor, doctor, ¿y cuándo va a sanar? Y el doctor decía, mira, a él le pasó como cuando tú estás con una licuadora y la conectas y está jalando y de repente con un movimiento la desconectas, y se desconectó él. ¿Cuándo? ¿Cómo va a sanar? Y dice, puede conectarse mañana, o en un mes, o en una semana, o durar años desconectado. Finalmente murió. Y yo decía, él estaba fuerte, una persona llena de salud. ¿Cuándo es tu cita? ¿Cuándo vas a tener la oportunidad? ¿Hasta dónde? Se acabó la misericordia de Dios. Y entonces una de las cosas que tiene Dios es misericordioso. Tal vez hoy tú escuchas el mensaje, lo desechas y dices, no me interesa el mensaje, no me interesa arreglar mi vida, no me interesa, sí quiero seguir, bueno, no lo decimos, pero seguimos ofendiendo a Dios. No me interesa hacer cambios en mi vida, no me interesa amar a mis padres, honrar a mis padres, amar a mis hijos, amar a mi familia. Y puedes seguir. Y mañana la misericordia de Dios va a decir, hijo, hija, vuelve, te estoy buscando. Hijo, mira cómo estás por dentro, mira lo que ha pasado en tu vida. Y te sigue buscando, buscando, buscando. Entonces no solamente Torre Fuerte es todopoderoso, que Él puede cambiar cualquier situación. Torre Fuerte es que Él es fiel. Es que sus misericordias se renuevan. Es que si no hemos sido consumidos, que ya debimos de haber sido consumidos, cuántas maldiciones, cuántas fornicaciones, cuántas embriagueces, cuántas malas palabras, cuántas deshonestidades, y ya debimos de haber sido consumidos. Sabes que no hemos sido consumidos porque Él es misericordioso y su misericordia se renueva, aún mañana se va a renovar. Por eso yo te comentaba esto. ¿Cuándo es tu cita con Dios? ¿Cuándo es el día que el Señor dice, fulano de tal, a tal día, a tales horas vas a morir? Se acabó la gracia, se acabó la misericordia, se acabó todo. ¿Por qué más es Torre Fuerte? Porque Dios es protector. Cuando tú estás
bajo la cobertura de Dios. No solamente, hermano, y te lo digo porque Él es fiel. La mayoría de los hermanos que he visto, hermanas, hermanos que caminamos con el Señor, no creas que tuvimos una vida correcta. Dice la Escritura que Él nos sacó de ahí, de lo vil y menospreciado. Y muchas veces pensamos que Dios es un mago y que entonces cuando tú vas a Dios inmediatamente el Señor va a poner todo color de rosa. Él va a arreglar todo. Pero tienes que ir acercándote, tienes que caminar, tienes que escuchar, tienes que seguirle, tienes que obedecerle. Y entonces Él va a ser como un refugio para ti. Cada vez que tú, cuando conocí la palabra, no crees que conocía ya la Biblia completa. Empecé solamente un llamado, tal vez como tú has tenido un llamado algún día. Pero después empecé a conocer verdades en la Escritura. Verdades para mi vida, verdades para la dirección de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Verdades para comunicarlas. Y empecé a caminar y a caminar y a entender verdades y no solamente eso, a ponerlas por obra. ¿Qué pasa, hermano? Si entiendes una sola verdad, una, y que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Solo esa, hermano. Y muchas veces la cito porque somos tan ingratos, hermanos, que no nos damos cuenta que de pequeños nos cuidaron. No nos damos cuenta que tú no supiste. Tal vez si tuviste suficiente economía, dices, no faltó. Pero tú no supiste si tu mamá o tu papá tuvieron que despojarse del bocado para que tú y yo comiéramos. Tú no supiste lo que tuvieron que hacer. Pero cuando crecemos, hermanos, se nos olvida. Nos olvidamos que nos cambiaron, que nos bañaron, que nos cuidaron. Nos olvidamos y ya cuando los vemos ancianos decimos, el viejo, los viejos. Cuando éramos pequeños decíamos, no te va a faltar, ahora que crezca, voy a trabajar y de verdad ya no vas a lavar ajeno, ya no vas a tener carencias, ma. Y crecimos y les dimos más problemas. Crecimos y se nos olvidó. Y entonces cuando empezamos a tomar esas verdades, hermano, y aplicarlas a nuestra vida, empieza a haber un cambio y una transformación que solamente Dios la hace. Y entonces cada vez que tomamos una verdad de esas y la vamos aplicando, es como un refugio a nuestra vida. Tal vez habrá, hermanos, personas que aquí no se hayan acercado a su papá o a su mamá, tal vez, y se acerquen y le den un beso. No porque tengas que estar ahí atrás de él como solapando si hace algo incorrecto. Con libertad puedes besar a tu papá y a tu mamá, no solapando. Tal vez mi mamá no haga cosas correctas, pero no voy a agarrar y estar en contra de ella. Solamente digo, eso no me parece. O tal vez a mi papá. Pero no hay esa distancia en decir, no, yo no voy, yo no le hablo. Hay que se las arregle como pueda. Y entonces, cuando tú vas viendo esas verdades, es un refugio, hermano. Cuando tú vas poniendo por obra esas verdades de cómo educar a tus hijos y vas viendo que es lo correcto, instruye al muchacho en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Enséñale a tu hijo los principios cristianos. Si tú tienes hijos, qué terrible es cuando el hijo aprende más los gritos, los golpes. ¿Qué le enseñamos al hijo como cristianos? Y cada vez que nosotros vamos entendiendo estas verdades, te estoy hablando de ejemplos de vida, hermano. Entonces es como una fortaleza estar con el Señor, porque te vas haciendo fuerte, fuerte, y cada vez más buscas ese refugio. Fíjate lo que dice el Salmo 91.
Salmo 91. Verso 1 y verso 2, hermanos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vivir al abrigo del Altísimo es reconocer a Dios como soberano, es reconocer sus mandatos, su dirección, es reconocer que Él tiene dirección hacia mí y Él busca siempre, en todo momento, hermanos, lo mejor, o en este caso está buscando que yo tenga una buena relación con Él. Dice ahí el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo vivirá, morará, estará bajo la sombra del Todopoderoso. Verso 2, está hablando el salmista David: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Por eso y por mucho más podemos ver que Él es un refugio seguro en todas las cosas que ha hecho, hermanos. Todo lo que, incluso como incrédulos. ¿Cuántos de nosotros, sin conocer del Señor, nos guardó? Nos libró tal vez de enfermedades, de accidentes, de la muerte, de caer en garras incluso del hombre perverso, de la mujer perversa. ¿Cuántas veces no hizo el Señor eso en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no agarró y nos libró y nos guardó tal vez de una muerte segura, sin conocer de Dios? Hay tantos testimonios que tal vez todos los presentes aquí pueden decir: hermano, a mí me pasó. Yo iba en la pecera, yo iba manejando, yo iba en tal lado. Hermano, mire, pasó esto y de verdad estuvo cerca. Pasó cerca la aflicción. Y entonces nosotros podemos ver eso. Por eso, una vez más, quiero que regresemos Proverbios 18. Espero que el día de hoy por lo menos este pasaje se nos quede en la mente grabado. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. Ahora podemos entender por eso y por muchas cosas más, por qué Él es torre fuerte. ¿Qué tanto ha hecho el Señor con nosotros? Pero dice ahí la segunda parte de este versículo: a Él correrá el justo y será levantado. Ahora ya tenemos un lugar, un refugio a donde ir. La situación es correr a Él. Pero yo te quiero hacer mención. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando el Señor repartió las tierras a su pueblo, dice que el Señor era justo, tan justo, hermanos, que dejó ciudades, les llamó ciudades o lugares de refugio. Yo no sé si tú has leído estos pasajes. Dice que el Señor repartió las tierras y el Señor dio órdenes, dio mandatos, dio mandamientos. Y muchos de ellos, si eran quebrados, sus mandamientos, había que hacer juicio sobre ellos. Uno de ellos, hermanos, era que si alguien moría o asesinaba, tenía que pagar. Por eso cuando Jesús habló y dijo: has oído, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, significaba que si alguien había matado, había que acabar con él. Era justicia de ese entonces. Pero aún en su misericordia Dios imagina, y Él dijo: si alguien llegare a cometer homicidio, escucha, estamos hablando de un pecado, homicidio involuntario. No sé si has visto ocasiones en que una persona va manejando y de repente no se da cuenta. La mamá lleva al niño a un lado de la calle, el niño
se suelta, ve algo en la calle, corre, y por más que tú quieras o por más que quiera el chofer, no alcanza a frenar, choca al niño y muere. Y entonces, ¿qué pasaría ahí? Y el Señor dijo que había un lugar de refugio para este tipo de personas, las ciudades de refugio. Y te las quiero presentar porque aún ahí el Señor es justo cuando no hay culpa. Cuando el Señor sabe que no hay culpa, porque es justo. Dices, es que yo no tenía nada que ver en ese asunto. Y el Señor dice que no va a tomar por inocente al culpable. Y Él es justo. Acompáñame, quiero que veamos este pasaje. Libro de Josué, Antiguo Testamento, ciudades de refugio. Te las cito, hermano, porque el Señor dejó estas ciudades. Antiguo Testamento, Josué capítulo 20. Vamos a leer del verso 1. Hermanos, ahorita estamos viendo que el Señor es torre fuerte, es refugio. Pero si alguien cometió homicidio, fíjate lo que dice el verso 1. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés. Esto era un mandato que le había dado también a Moisés. Verso 3. Para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Si alguien hubiese cometido homicidio en aquel entonces, dice que cuando cometían homicidio, aquí habla de una persona o de un tal vengador de la sangre. Ese vengador de la sangre era un pariente cercano del que habían matado y tenía la autoridad de ir y acabar con el que había matado, con el homicida. Y entonces dijo el Señor, mira, si él matase a una persona por accidente, si él cometiera homicidio, no a sabiendas, por accidente, se cayó una piedra, aventó algo y le tocó, o no sé, dice, hay un lugar en donde él puede estar seguro. Y le llamaba ciudades de refugio. Verso 4. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en los oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Que si alguien cometió homicidio por accidente, imagina un pariente cercano que era el vengador de la sangre, dice que era el encargado de vengar a su familiar y él lo perseguía. Pero si él alcanzaba a llegar a esa ciudad de refugio, el homicida, entonces dice el Señor que él tenía la oportunidad de llegar a ese lugar, comparecer ante los ancianos, exponer su causa y decir, cometió homicidio, sí, fue imprudencial, yo no lo quería, yo no lo premedité, fue un accidente. Y entonces dice que llegaba y era un lugar de descanso. El homicida tenía que morir, pero aún en la justicia de Dios decía, si alguien lo hizo incorrecto, él puede vivir ahí. Y pasado un tiempo, él podrá regresar a su familia. Dios no era injusto, hermanos, ni lo ha sido. Él ha estado siempre buscando y buscando ser el refugio. Pero ¿qué pasa? Dice, a él correrá el justo y será levantado. Ahora, ¿qué hay del injusto? ¿Qué hay de aquel, hermanos, que no ha hecho lo correcto? Acompáñame al libro de Jeremías. Porque gloria a Dios, hermanos, muchas personas que hoy están aquí han caminado con Dios y han tenido problemas. Y saben cuál es su torre fuerte, hermanos. Saben a dónde ir. Saben que no hay más esperanza sino Cristo.
Saben que es el único consuelo. Saben que no hay quien más, no hay hermano, no hay voz que pueda consolarte, sino Cristo es el único que te puede consolar. Él es el único. A pesar de tanta injusticia que puedas ver fuera de ti, nadie te va a dar más paz, nadie te va a dar más consuelo, nadie te va a dar más fortaleza. Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué dice? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice que dos males había hecho el pueblo. Dos males habían hecho las personas. Número uno, se apartaron de Dios. No querían nada con Dios. Y luego dice que cavaron cisternas. Pero las cisternas son las que retienen agua. Y cuando les echaban agua, dice que estaban rotas. Y después de un tiempo estaban secas. Así es una persona que se ha apartado de Dios. Muchas veces nosotros caminamos así. Muchas veces esa fue nuestra condición. ¿Cuál es nuestro refugio? Solo vamos a ver unos ejemplos, hermanos. Una persona que había apartadose de Dios y había cavado cisterna rota, estaba vacía. Juan capítulo 8. Vamos a ver este pasaje de esta mujer que la habían encontrado en pleno acto de adulterio. Esta mujer había traicionado a su esposo. Esta mujer había cavado cisterna rota. Había deshonrado su lecho, se había apartado del ser amado y estaba totalmente vacía. Y dice ahí, ¿a dónde iba una mujer así? ¿A dónde va una persona así? Cuando no vas con Dios te puedes ir al mundo, hermano, y seguir ahí. Dice ahí en el capítulo 8, verso 10, dice que esta mujer iba a ser condenada. Y el único lugar de refugio fue a los pies de Jesús. No había dónde. Iba a ser apedreada. Te decía que Moisés, Dios le dio una ley y tales personas debían morir lapidadas, apedradas. En el verso 10 dice que se había juntado un grupo de personas para castigarla. Verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Dice que estaba la mujer, estaba Jesús y un grupo numeroso de personas que querían acabar con ella. La mujer ya no tenía dónde ir. La habían cachado prácticamente. La habían agarrado en pleno acto de adulterio. Y esta mujer ya no tuvo a dónde ir. ¿Y sabes a dónde fue? A los pies de Jesús. Una persona cuando ya no tiene escapatoria, muchas veces su último recurso es Jesús, pero Él es el que siempre va a estar ahí. Y dice que llegó ahí y estaba la mujer, iba a ser castigada, y entonces dice que le pregunta a la mujer Jesús: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Verso 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Queridos hermanos, tal vez son de las palabras, de verdad, hermanos, cuando uno ha hecho lo incorrecto, de las palabras más refrescantes al alma, de las que te dan más vida, cuando Jesús te diga: no te condeno por tu fornicación, por tu deshonestidad, por tus mentiras, por tus celos, por tu ira, por tu enojo. No te condeno por tu carácter, no te condeno por eso. Tal vez son una de las palabras más hermosas que pudo haber recibido esta mujer. Acababa de hacer lo incorrecto, pero la voz de Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Porque, hermano, cuando tú te apartas de Dios, tú pudiste haber sido el más desleal en tu familia, con
como te decía con tus padres. Pero cuando tú vas a los pies de Cristo, te rindes a Él, te intrigas a Él, te rindes. Dice que Él no te va a condenar. Por eso dice que es grande su misericordia. Dice, ninguno te condenó, no. La gente de ella te va a condenar, te va a decir, Él va a cambiar. Pues si yo lo conozco, yo sé lo que hace. Yo sé que es aquí el galán de la calle. Yo la conozco. Y muchos van a querer escarnecer. Pero Jesús dice, ni yo te condeno. Vete y ya no lo hagas. El único refugio. Otro ejemplo, Mateo capítulo 20, hermanos. Estamos viendo ejemplos, hermanos, ahora de personas que necesitan un refugio. Mateo capítulo 20, por favor. Y vamos a leer a partir del verso 30. O el verso 30, perdón. Mateo 20:30. Dos ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Yo no sé, hermano. Yo no sé si algún día tú has visto una persona ciega que ande ahí caminando. Muchas con bastones, con lazarillos. Muchas personas así, o con una persona que vaya a un lado, que les va guiando. Tal vez has visto eso. Pero yo no sé si tú has visto que dos anden ahí también. Que de repente dices dos ciegos. Y esos son ciegos literal, no veían. Y lo único que hicieron fue ir a Jesús. Fue su refugio. Dice la Escritura que dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Seguramente el otro decía, ¿tú ves? No, yo no veo nada. Pero sé que hay un Jesús. Y cuando le vieron y cuando escucharon que Jesús iba a pasar por ahí, clamaron y dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dos ciegos. A veces, hermanos, yo me pongo a pensar, ¿por qué dos ciegos? Claro, seguramente estaban dos, ahí dice la Escritura. Pero que hoy en estos tiempos vea dos, es muy difícil. Y a veces yo le decía a mi esposa, a veces nosotros así éramos, dos ciegos guiando a los hijos. Y Jesús un día vio a un par de ciegos, a mi esposo y a mí, que no veían nada de lo espiritual. ¿Y sabes qué le enseñaban a sus hijos? Las maldades, las groserías, las maldiciones, los vicios. Y de repente decía a mi esposa, mira, así como esos dos ciegos, yo tenía necesidad y el único refugio fue Dios. Dos ciegos. ¿Qué más? Marcos capítulo 7. Solamente voy a ver otros dos ejemplos más. Marcos capítulo 7. Ya vimos, hermanos, aquella mujer que no tenía opción. Había cometido una maldad y solamente Jesús. Dos ciegos que recibieron la vista, clamaron a Dios, era su refugio. Pero aquí en el Marcos capítulo 7, vamos a leer a partir del 24 al 30, dice que una mujer que ni siquiera era del pueblo de Dios. ¿De qué está hablando, hermanos? De personas que ni conocen a Dios, hermano, como te he dicho. A veces las personas que ni son creyentes, cuando van a Dios, Dios les hace el favor. Dios tiene misericordia. Dice en el verso 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón.
Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Verso 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esta mujer dice que tenía una niña, una hija que estaba enferma, un espíritu inmundo. Supo que Jesús estaba ahí y él no dijo, yo quiero verlo. Y se acercó, su único refugio. 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Hermanos, esta mujer ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. Era una mujer que no conocía verdades de Dios, griega y sirofenicia, de la región de Siria y Fenicia. Un lugar en donde había idolatría, habían dioses, había perversidad. Y dice que esta mujer agarró y un día tuvo una necesidad. Y el único refugio, querido hermano, por eso te dije que cuando hay un enfermo, Dios quiere, hermano, y no te pase, que un día tengas una persona enferma y antes de acordarte de Jesús, en ese momento digas, Dios, ayúdame, te necesito, Dios, ten misericordia. Y esta mujer dice que le dijo, le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Verso 27. Pero Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarla a los perrillos. Jesús hace una ilustración. Las personas que no eran de su pueblo, imagina a tal grado que los comparaba con los perrillos, con los perros. Y dice, yo he venido primero a los hijos. No está bien que yo venga y sane a alguien que no es del pueblo. Es lo que le estaba diciendo. No está bien que yo le dé alimento a los que no son del pueblo. Yo he venido a los hijos. Incluso Jesús dijo que había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice, no está bien que yo le dé a alguien que no es del pueblo de Dios. No está bien que alguien que no me sigue, que no conoce. Y entonces fíjate ahí en el verso 28. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Estaba haciendo una ilustración, tal vez y humillándose, en donde dice, mira, tal vez sí soy como un perrillo, pero mira las personas que comen y se les cae un pedazo de pan, los perrillos de ahí agarran y comen de ahí. Dice, aún los perrillos comen de ahí. Dice el verso 29, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Una mujer, hermanos, que ni siquiera era del pueblo de Dios. Una mujer que no conocía de Dios. Finalmente vamos a ver Lucas capítulo 17. Otro ejemplo, hermanos. Estamos hablando, hay tantos y tantos. Tú vas a la Escritura y ves tantos ejemplos de personas que su refugio no es más sino Jesús. Lucas capítulo 17. Vamos a leer a partir del verso 11. Habíamos visto, hermanos, una mujer adúltera, ciegos, una mujer que tenía a su hija enferma, que no era del pueblo de Dios. Pero aquí la Escritura habla que había 10 personas necesitadas. Tenían una enfermedad llamada lepra, en aquellos tiempos poco curable. La lepra carcomía la carne y se empezaba a caer, se empezaban a caer pedazos de carne, se hacían como llagas y entonces empezaban a cubrir el cuerpo y empezaban a caer. Cuando una persona era diagnosticada con lepra, se le daba una instrucción, tenía que ir a cierta distancia.
Y cada vez que se veía que se le acercaba a alguien, supongamos que yo hubiese tenido lepra, y de repente veo a un grupo de personas como ustedes que se acercan a mí, tenía que gritar: inmundo, inmundo. ¿Para qué no se acercaran a mí? ¿Por qué? Porque era una persona con lepra, la lepra era contagiosa. Y entonces dice que estas personas estaban separadas. Había 10 personas leprosas. Verso 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Dice la Escritura, este relato nos narra que Jesús iba pasando entre dos ciudades, Samaria y Galilea, pasa por una aldea y entonces hay un grupo, hermanos, de 10 personas enfermas de lepra. Obviamente ellos tenían por mandato no acercarse. Se imaginan, ven a Jesús y se paran. De tal manera que dice: yo no puedo estar más cerca de Él. Él era su refugio. Y ya no podían estar más cerca de Él. Verso 13. De tal manera que ya no pudieron estar más cerca, pero sí le gritaron. Sabían que Él era el único que les podía ayudar. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sabes qué hicieron, hermano? A veces, cuando nosotros estamos tan perdidos, por dentro hay un grito a Dios que le dices: ayúdame. Y estas personas se pararon de lejos. Dice que alzaron la voz. Imagina, dice que tiene que estar a cierta distancia. Creo que era, no estoy muy seguro, pero le llamaban un tiro de piedra. O sea, donde tú aventaras una piedra lo más lejos, ahí era la distancia. No podías estar más lejos, más cerca, a una distancia. Y entonces ya no podía acercarse. Lo que hacen que es gritarle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La Biblia no dice si tenían o no dinero. La Biblia no dice si tenían o no familiares. Pero seguramente muchos de ellos habían gastado todo para sanarse. Muchos de ellos habían invertido todo, bienes, todo, de tal manera que no sanas, te vas aparte. No sanas, vas a tener que estar lejos. Tal vez era un padre de familia que había dejado a sus hijos, se había contagiado de lepra y todavía que apartadose. Estaba separado de su familia, estaba aislado, estaba con enfermedad. ¿Sabes, querido hermano? En estos tiempos la lepra es representada, o se representa el pecado por la lepra en aquellos tiempos. Es sinónimo de pecado. Es sinónimo de una persona que rechaza el favor de Dios. Y entonces dice que eran 10 personas enfermas con lepra. 10 personas que no les había interesado Dios. 10 personas que, ¿sabes qué? En estos tiempos es como si dijeras: aquellos que no buscan, que no les importa el cigarro, que no les importa, bueno, ni siquiera lo religioso. El viernes les comentaba a los hermanos, me tocó pasar por una zona acá por Zimapán y les comentaba que yo no sabía que ahí hacen una representación de la crucifixión. La verdad me llamó mucho la atención y se los quiero volver a compartir. Porque al salir yo en esa calle, estaba la calle toda cerrada, la subida a Zimapán, allá a Coyote. Y entonces alcancé a ver, yo veniendo de allá para acá, a mi lado izquierdo había gente, mucha gente, un terreno grande, y habían 3 cruces, y estaban ahí con bocinas haciendo la representación. De hecho, cuando iba pasando, el texto que estaban citando era al final, cuando Jesús muere. Estaban haciendo la representación y alguien dijo, y las últimas palabras de Jesús fueron: todo está consumado. Y ahí estaba el mensaje. Había mucha gente, iba bajando del lado izquierdo.
Pero hermanos, del lado derecho había más gente. ¿Sabes por qué? Porque había carpas y carpas y carpas y carpas y lugares y música y todo. Del lado izquierdo del camino estaban haciendo una representación y del lado derecho otra representación. Porque el corazón del ser humano es así. Dice la Escritura que los pensamientos del corazón son de continuo solamente el mal. Porque de ahí es donde nos rescató el Señor. Porque este cuerpo estaba lleno de pecado y aún Pablo dice, ¿quién me librará? Porque este cuerpo tiende a hacer lo malo. Mientras vivamos en este cuerpo de carne, este cuerpo va a querer hacer lo malo. Pero si eres guiado por el Espíritu de Dios, Él es el que va a pelear las batallas por ti. Él ese va a ser el refugio. Y entonces cuando yo vi eso, hermanos, cuando yo veía eso, yo veía como si de repente este pasaje decía 10 leprosos. Y había tanta gente ahí, hermanos, que no les importaba, de verdad. No les importaba, bueno, ni siquiera yo creo que la fecha. No les importaba absolutamente nada. Y no estoy hablando si son religiosos o no. Yo estaba, lo quiero transmitirte, es la lepra, el pecado que tenían. No eran conscientes de su pecado. Estaban enfermos. A pesar de que de un lado estaba una representación religiosa, del otro lado era maldad y maldad y maldad y maldad. Dice que estos hombres se pararon, alzaron la voz diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando ya no hay refugio, hermano, cuando las fuerzas se acaban, solamente Jesús. Él es el refugio. Yo quiero que terminemos esta enseñanza, hermanos, o voy a terminar con 2 pasajes nada más. Vamos a terminar viendo, hermanos, que Jesús, Él es el único refugio, hermanos. Él es el que nos da dirección. Él es el que va a guiar. No hay a dónde ir, hermanos. Hay veces que tú quieres confiar en tu amigo o tu amiga para que te dé el consejo más claro de cómo va a ir tu vida. Pero ¿cómo vamos a recibir un consejo de alguien que ni su vida puede enderezar? ¿Cómo te va a decir alguien, oye, ¿sabes qué? Mirasle así cuando su vida no ha enderezado? El único refugio es Cristo, hermanos. No hay nadie más. Por eso, en una ocasión estaba uno de los discípulos. Jesús les había hablado y les había dicho: el que come de mí no tendrá hambre y el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Yo soy su refugio. Y dice que cuando les habló, dice que muchos se echaron para atrás. Acompáñeme, Evangelio de Juan, capítulo 6. Muchos dijeron: es dura esta palabra. Muchos dijeron: no, es que me estás hablando de caminar con Cristo. Es dura la palabra. Y dura no porque sea difícil, no porque sea dura, es porque les es difícil dejar su pecado. ¿Sabes? Dice que muchos de los que le seguían a Jesús dijeron: es dura esta palabra. ¿Sabes? Tal vez hoy pueda hablar a un grupo de personas que le diga: mira, ve y pídele perdón a tu papá o a tu mamá. Y dicen: no, es dura esta palabra. La verdad es que yo no voy a ir, no sabes lo que me hizo. Dura es la palabra. O que te diga: oye, ¿sabes qué? Deja de decir groserías. Deja de maldecir. Dura es la palabra. O que te diga: mira, ¿sabes qué? Deja de engañar, deja de mentir, deja de aquello. Dura es la palabra. Y entonces ahí en el capítulo 6, verso 67, dice que a muchos se les hizo dura la palabra, difícil la palabra. ¿Cómo seguir esa palabra? Verso 67 dice que entonces muchos le seguían, se va a sus discípulos y les dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir? Le habló a aquellos que había escogido, que había llamado: ¿te quieres ir?
Ya te di el mensaje, ya te di la enseñanza, se te hizo dura, se te hizo difícil. Verso 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? El único que tiene las palabras de consuelo, el único que tiene palabras de descanso es Cristo. ¿A quién vas a ir, querido hermano? Pedro dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Y quiero terminar con este texto, hermanos. Libro de los Salmos. Vamos a terminar con este. Capítulo 27, por favor. Antiguo Testamento. Libro de los Salmos, capítulo 27. Y vamos a leer solamente el verso 10, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 27, verso 10. Espero nunca seamos tan insensatos de abandonar un hijo, tan insensatos de menospreciar eso. Pero el salmista dice ahí: aunque mi padre y mi madre me dejaren. ¿Sabes por qué lo decía? Porque es el vínculo más cercano que tal vez puedas tener. Tu padre y tu madre te dejaren. Tal vez tus hijos, tal vez tu esposa, tal vez tu esposo, tal vez tu amigo, tal vez el hermano, tal vez el quien sea. Pero el salmista dice: aunque mi padre y mi madre no quisieran saber más de mí, que llegase a pasar, con todo, dice, Jehová me recogerá, porque Él es el único refugio. Tal vez te rechace uno u otro. Tal vez no tengas contentamiento, no tengas descanso con uno o con otro. Pero dice que Dios es el único descanso. Él te recogerá. Él te tomará en sus brazos. Él te va a consolar. Él te va a dar dirección. Tal vez estamos esperando el consuelo de la persona equivocada. Tal vez estamos buscando el consuelo de la persona que no tiene palabra de consuelo. Pero dice que cuando tú vas a Cristo, cuando te han desechado, cuando te han lastimado, el único refugio es Dios. No hay nadie más y a dónde más ir. Por eso el día de hoy, hermano, si nosotros vamos al texto que leímos, dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él, dice, correrá el justo y será levantado. Yo me imagino, hermanos, aquel hijo cuando va solito, aquel niño de 3 años que se quiere soltar de su papá y va caminando, y cuando de repente ve, el papá se trastabilló y cayó y se lastimó. Y el papá ve como el hijo pequeñito, el pequeño, frágil, débil, trastabillea, se cae y se lastima. Así es la vida de muchos de nosotros. Nos soltamos de Cristo, trastabillamos y caemos. La diferencia es que cuando vamos agarrados del Señor, nosotros vamos caminando y tropezamos y de repente parece que vas a caer y la mano de Dios poderosa te levanta. Parece que has tenido hoy un tropiezo y no hay refugio, sino la mano de Dios que te está levantando.
Tal vez has tropezado una y otra vez. Pero la mano de Dios ahí, te imagina al pequeñito. Tal vez tú has llevado a un niño cuando va caminando y tropieza y cae. ¿Y cómo lo sujetas? Tu mano fuerte. La mano fuerte de Dios es más grande y más poderosa. Él es el único refugio. ¿A dónde iremos solamente? Tal vez has tropezado. Pero Él es el único refugio. Él es el único descanso. ¿Por qué no cerramos los ojos y terminamos hoy? Yo quisiera que el día de hoy tú meditases. ¿A dónde has ido cuando tienes el conflicto? ¿A dónde has ido cuando parece que todo se derrumba? ¿A dónde has ido cuando parece que se levantan los enemigos? Se levantan incluso las personas de confianza. Se levantan tus familiares en contra de ti. ¿A dónde has ido cuando has tropezado y tropezado? Y tienes una caída y tienes otra caída. Y cada caída te produce un daño y una herida. Y entonces en el transcurso de tu vida has tropezado tanto que tienes tantas heridas. Que ya no puedes, ya no tienes paz. Has tropezado una y otra vez. ¿A dónde vas a ir? Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él, dice Él, correrá el justo y será levantado. Tal vez, yo no dudo que tengas conflictos, hermano. Yo no digo que hoy hayas venido porque estás buscando esa torre fuerte. Yo no dudo que el día de hoy hayas venido pues porque estás esperando ser consolado o consolada. Incluso yo no dudo que hoy vengamos, como te dije al principio, con un disfraz de fortaleza cuando por dentro estamos débiles. Yo no dudo que hoy vengas o vengamos con una máscara de felicidad cuando nuestro corazón se está quebrando. ¿Mas a dónde iremos? Pedro le dijo: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y David decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Sí, aunque me ha fallado tal y fulano de tal, y me han fallado, y yo ya no puedo, y ya no sé a dónde ir, con todo, Dios me recogerá, porque Él es fiel. Que Él sea tu fortaleza. Que sepas si hay alguien en quien confiar, es en Cristo. Es tu refugio. Tal vez a veces ya no sabemos ni qué hacer. ¿Y a dónde vamos? Cristo, ayúdame, Señor. Oh, querido hermano, amigo que estás aquí, sabes que nunca va a fallar. Nunca va a fallar Jesús. No va a tomar en poco un corazón humillado. Él nunca. Así como es torre fuerte, es escudo, es protector, es fortaleza,
Él levanta las manos al cansado. Él da fuerzas al débil. Cristo es el que consuela al afligido, nadie más. Mis palabras no te van a consolar, pero cuando Jesús te consuela y te diga: no temas, yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. Cuando Jesús te dice: vete, no vuelvas a hacer aquello, no te voy a condenar, yo sé lo que has hecho, vete y no peques más. Aun cuando estos hombres llenos de maldad o de lepra, de lejos, tal vez hoy de lejos, tal vez tengas poca cercanía con Dios, tal vez tú digas: híjole, hermano, hermana, es que yo no estoy muy pegada a Dios, muy pegado a Dios. Pero ¿y si tú de lejos, tú te acercas a Él y ahí dentro de ti puedes gritar: ayúdame, Señor, te necesito, Señor, ten misericordia de mí, Señor? Y tal vez por dentro ese grito de angustia esté: Señor, ya no puedo, Señor, ya no puedo conmigo, ya no puedo con mi casa, Señor, ya no puedo con mi vida. Ten misericordia de mí, Señor. Dios es nuestra fortaleza. Y hoy yo te invito a que tú escuches este canto, que sepas que Él es tu fortaleza, hermano. Dice que Él correrá el justo, pero ya vimos que el injusto, el que hizo maldad, el que hizo las cosas incorrectas, tiene un lugar todavía de refugio, se llama Jesús. Así es de que si tú traes una vida pasada llena de maldad, tienes un lugar de refugio, un lugar de consuelo, una fortaleza. Es Cristo la fortaleza. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Podrás rendirte? ¿Podrás decirle: aquí estoy, Señor, tú eres mi único consuelo? ¿Por qué no escuchamos este canto, hermanos? A manera de oración, tú puedas cantarle al Señor. A manera de oración, tú puedes decirle: tú eres mi roca, mi fortaleza, Señor. Y ahí, con tu necesidad, tú háblale al Señor. Yo no puedo convencerte sino el Espíritu de Dios. Mientras cantamos el canto, ¿por qué no hablas a Dios? ¿Por qué no te rindes hoy a Dios? Ya deja eso que estorba. Él es nuestro castillo, nuestra esperanza, nuestra torre fuerte. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación.
mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Dice Salomón: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jesús. El injusto, el impío, tiene una oportunidad todavía con Cristo. Cuando tú vas a Él es el único refugio. Querido hermano, hemos deshecho nuestra vida. El pecado ha hecho estragos en la vida. Dice la Escritura que no hay paz para el impío. El hombre que ha hecho maldad no tiene paz. Pero es el refugio. Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28, venid a mí, dice. ¿Sabes qué estaba hablando? Que Él es la fortaleza, el refugio. Él es la torre fuerte. Dice, venid a mí, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos. ¿Todos quiénes? Los que están cargados y cansados. Aquellos que el pecado ha hecho estragos. Aquellos que ya no pueden. Vengan a mí, dice el Señor. Todos los que están atribulados, los cansados, los sedientos. Vengan a mí todos aquellos que están desesperados. Vengan a mí los que están desanimados, los que están heridos. Vengan a mí todos. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Y dice la Escritura que Él es la fortaleza, la roca, la torre. Y dice Jesús, y yo, o sea Jesús, os haré descansar. Hay un refugio, hermano. Hay una torre fuerte. Se llama Jesús. A Él correrá el justo y será levantado. Pero cuando una persona que no ha hecho lo correcto va a Él, dice, vengan a mí todos aquellos. Los cambiaré y los transportaré. Por eso el día de hoy la invitación es esa. Jesús es el refugio, es la torre, es el descanso. Tú que estás cansado y tú que estás cargado, solo hay un lugar, se llama Jesús. Querido Dios, te damos gracias, Señor. Cuán difícil es poner la confianza en ti, Señor. Mas hoy, Señor, hoy yo te ruego, Señor. Señor, muchos de nosotros, Señor, con cargas, hoy te rogamos, Señor, que pongan su confianza en ti, Señor. Que si ya buscaron todas las salidas y no hay una puerta que lleva al descanso y a la paz. Se llama Jesús. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio. Él es nuestro sanador y nuestro proveedor, nuestro maestro y nuestro guía. Con Él estamos seguros. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias. Rogamos, Señor,
tu bendición con la palabra, Señor. Rogamos, Señor, que seas tú, Señor, el que le recuerdes la palabra, que le recuerdes el mensaje, Señor. Si hay alguien, Señor, con cargas, con luchas, y pone su confianza en ti, sabemos que no le vas a defraudar. Por eso, Señor, hoy queremos darte gracias por los presentes, gracias por las personas que hoy trajiste, Señor. Padre, quedamos en tus manos, dándote gracias, dándote gloria y dándote honra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén, Señor.